bien, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie y se llama Destinos. Y vamos a estar hablando del libro de Ruth y yo creo que va a ser de mucha bendición para ti. Así que porque ahí donde estás no cierras tus ojos por un momento y oramos. Señor, te entregamos este tiempo en tu palabra. Pido que tu presencia esté con nosotros. Y Espíritu Santo, que cada letra escrita en este libro, cada enseñanza, marque nuestra vida, nuestro corazón y nos pueda mostrar la esperanza que tenemos en ti. Espíritu de Dios, toma este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez te has sentido atrapado o atrapada? Uno de mis mayores, quizá fobias le llamo, es, y ha salido en varias películas, es el hecho de que una persona queda encerrada o sepultada viva. Y cuando yo veo esto me empiezo me empiezo a imaginar, y es algo de lo más terrible que me pudiera pasar. Y si a eso le agregas que te metan una serpiente ahí donde estás encerrado, todo lo hace peor. Porque sentirte atrapado es una de las peores sensaciones en la vida. Sentirte que no tienes para dónde huir, que no hay más. Es este sentimiento de desesperanza, de estar encerrado en un lugar del cual no puedes huir. El día de hoy el tema es atrapado, y las siguientes semanas vamos a hablar del libro de Ruth. Vamos a hablar de básicamente la historia de 4 personajes principales, aunque hay muchos otros. Es un matrimonio compuesto por Elimelech y Noemí. Es una de las nueras llamada Ruth, que el nombre del libro lleva, es en honor a ella porque es su historia, y de un hombre llamado Boaz. Hoy vamos a iniciar esta hermosa historia que está llena de tragedias. El primer capítulo es un capítulo que tú lo lees y dices: Dios mío, todo le pasó. Los primeros versículos son tragedias, quizá tragedias como las que muchos de ustedes han vivido en la vida. Situaciones complicadas, situaciones difíciles que enfrentamos en nuestro día a día y que terminan marcando nuestro carácter, nuestra familia, nuestra economía, terminan marcando mucho de lo que somos. Porque yo veo así: una tragedia tiene la capacidad de desviar tu camino. Una tragedia tiene la capacidad de desviar tu mente, de desviar tu economía, de desviar tu espiritualidad. Una tragedia tiene la capacidad de hacerte sentir que se perdió la esperanza. Una tragedia te hace sentir atrapado. Porque si nada pudo evitar lo que sucedió, entonces, ¿qué sucede? Y la semana pasada yo te dije, la plática de la semana pasada es la base para lo que vamos a hablar. Porque muchas veces en una tragedia juzgamos a Dios de injusto. Pero el libro de Ruth nos muestra una manera de ver a Dios increíble. Y presenta ante nosotros un concepto de Dios diferente. Diferente no en quién es Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero vemos en diferentes libros de la Biblia que cuando Dios se presenta hace grandes milagros. Abre el mar en dos, manda plagas, hace milagros increíbles, levanta muertos, y vemos esta forma de saber que Dios estaba obrando. Pero en el libro de Ruth no vemos ni un milagro,
En el libro de Ruth no vemos ninguna cosa sobrenatural. No caen plagas, no se abre el mar, no sucede aparentemente nada. Pero aprendemos algo. Aprendemos un nuevo concepto que debemos de aprender a ver en nuestra vida diaria. La belleza de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es la manera como vemos a Dios de una manera sutil. Porque pareciera que en el libro de Ruth Dios es un espectador más, es alguien que está nada más viendo qué es lo que sucede con Elimelech, con Noemí, con sus hijos, con Ruth, las nueras. No vemos que sucede nada mal, ninguna intervención espectacular, no sucede nada, pero hay algo que sí vamos a ver y es que siempre, di conmigo siempre, a pesar de que no sea de una manera espectacular, vamos a ver de una manera palpable el poder y la presencia de Dios en la vida de esta familia. A lo mejor no lo vemos de una manera wow, espectacular, pero siempre vamos a ver la providencia de Dios en cada circunstancia de la vida diaria. Y es algo que tenemos que aprender, porque tenemos que ponernos los anteojos para identificar la obra de Dios, aunque pareciera callada, aunque pareciera no tan visible y espectacular. Tenemos que aprender a ver lo que Dios está haciendo, su providencia en nuestra vida. La providencia de Dios no es otra cosa que la manera en cómo Dios se mueve cada día en nuestra vida. Es como el viento. No lo podemos ver, pero vemos sus efectos y lo podemos sentir. Así es Dios en nuestra vida. Quizá hoy no vemos milagros tan espectaculares, pero vemos que Él mueve y Él sigue haciendo milagros que a lo mejor al ojo humano no parecieran tan visibles, pero que nos demuestran que Dios está con cada uno de nosotros. Pónganme el concepto de providencia. Providencia es la creencia de que Dios está íntimamente involucrado en nuestro día a día. Piénsalo por un momento. Piensa en tu vida. Esos momentos difíciles donde has dicho, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué pareciera que no me ayuda en mi tristeza? ¿Por qué no me ayuda en mis problemas con mis hijos? ¿Por qué no me ayuda en mi depresión? ¿Dónde estás? ¿Será que Él está involucrado en tu día a día? ¿Será que Él está presente en cada aspecto de tu día a día? A lo largo de esta historia del libro de Ruth vamos a ver cómo Dios siempre está presente, aunque a veces no lo veamos. La providencia divina la veremos claramente en el libro de Ruth. Y yo te aseguro que si empiezas a poner atención en tu día a día, vas a poder verla en tu familia, en tu vida y en todo lo que haces. Si hoy estás aquí, estás triste, estás desilusionado, hay dolor en tu corazón, estás enojado con Dios por algo que sucedió, has perdido la esperanza, has venido aquí porque tienes que venir o alguien te trajo. Yo hoy quiero decirte, no tienes que seguir sintiéndote atrapado en esos sentimientos. Yo creo que a lo largo de estas semanas Dios te va a hablar y te va a mostrar su providencia en tu vida diaria, en cada aspecto de tu día a día. Así que vamos a empezar con Ruth capítulo 1. Van a aparecer ahí los versículos.
Ruth capítulo 1, versículo 1. Fíjate cómo comienza, me parece muy interesante, porque nos pone en contexto en el tiempo. Ruth es de los primeros libros de la Biblia, creo que es el sexto. No, perdón, no es el sexto. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel. Era el tiempo donde no había reyes, fue el tiempo donde Dios puso a 12 jueces, 12 personas a lo largo de diferente tiempo. Entre ellos hace poquito vimos la vida de Sansón, ¿recuerdan? Gedeón fue otro, Débora. Hay diferentes jueces que Dios puso y lo leemos de ellos en el libro previo a Ruth. Josué, Jueces y luego sigue Ruth. Entonces, el libro de Ruth viene inmediatamente después del libro de Jueces. Y vamos a ver cómo termina el libro de Jueces. El libro de Jueces termina con una frase que la repite varias veces a lo largo de todo el libro. Dice Jueces 21-25. Dice así: en esos días Israel no tenía rey. Igual que como comienza Ruth. Y luego fíjate la terrible siguiente frase: cada uno hacía lo que le parecía correcto, según qué, su propio criterio. Y yo digo, se parece mucho a nuestros días, donde cada quien tiene su verdad, donde todo es relativo, donde todo realmente depende de lo que yo sienta, de mi propio criterio. Mi criterio define lo que es correcto o incorrecto, lo que es verdad es mentira, lo que es justo y es injusto. Es el criterio personal, y así estaban en esos tiempos. Y te digo algo, todos los que estamos aquí en algunas áreas de nuestra vida, hoy en día seguimos haciendo esto: tomar decisiones de acuerdo a nuestro propio criterio. Porque a veces tomarlo en base a este criterio de la palabra de Dios o lo que Dios dice va en contra de la lógica a veces. Como que doy para recibir, como que tengo que perdonar, como que tengo que amar a mi enemigo. Pareciera que va en contra. Y por eso en esa época vemos lo mismo que vemos hoy. Vamos a Ruth 1:1 otra vez. Ya vimos que todos tomaban decisiones de acuerdo a su propia voluntad, a su propio criterio. Y entonces dicen, los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra, llegó una hambruna. Por eso, un hombre de Belén de Judá, apréndete esto bien, fíjate bien estos detalles. Era un hombre que vivía en Belén de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Este hombre, casado con 2 hijos, vivía en Belén de Judá. Belén quiere decir casa de pan. Judá quiere decir adoración. ¿Qué quiere decir? Él vivía en un lugar que era conocido como casa de pan. Vivía en un lugar que era de adoración a Dios. Y salió y se fue a Moab. Ahorita vamos a hablar un poquito más de Moab. Dice, el hombre se llamaba, versículo 2, el hombre se llamaba Elimelech. Di conmigo Elimelech. Si no tienes nombre para tu hijo, este es un buen nombre. ¿Verdad que sí? ¿No? Ok, no, pues. Dice, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. 2 buenos nombres. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron ahí. La historia inicial nos presenta 4 personajes. Y pónganme la que sigue, donde viene la definición de los nombres. Aquí están los nombres. En aquel tiempo
el nombre implicaba mucho. Ya eran dos opciones como tú le ponías a tus hijos. Era ya sea le ponías el nombre de algo que tú querías para tu hijo, era algo profético, o la otra manera era lo que tú sentías o lo que veías, tú ponías ese nombre. Entonces vemos que Elimelech tenía un nombre increíble, que era mi Dios es rey. Era una declaración poderosa. ¿Cuántos dicen que sí? Porque él estaba diciendo, mi Dios es rey. En mi vida Dios va a ser rey. Noemí era dulce o apacible. Qué bonito nombre, ¿verdad? Pero luego tuvo a su primer hijo, que en español hasta hace sentido, Malón. Nació Malón, que quiere decir enfermizo. Y que León es de que lelele. Estaba cansado. Entonces tuvieron Elimelech y Noemí a su hijo cansado y enfermizo. Ahora sí, si quieres un nombre para tus hijos, ahí están Malón y Kelión. No, no les pongan así, por favor. Pero se llamaban Malón y Kelión. Ahora, debemos de entender algo. Elimelech, como padre de familia, viviendo en Jerusalén, en Belén de Judá, él estaba preocupado porque dice el inicio del libro que vino una fuerte hambruna. Ahora, en ese tiempo, ¿cómo vivían? Vivían todos tomando decisiones de acuerdo a su propio ¿qué? Criterio. Recuérdalo eso. Porque entonces Elimelech estaba preocupado por cómo darle de comer a su familia, que él toma una decisión que iba a cambiar todo. Porque vamos a hacer un paréntesis aquí. Hay decisiones que tú tomas que van a cambiar tu vida entera. Cada decisión que tú tomas, y más como padre o madre de familia, cada decisión que tú tomas va a tener un efecto en todos los que de ti dependen. Y Elimelech toma la decisión de salir de la tierra de pan, de la casa de pan, e irse a Moab. Pónganme la que sigue. Haz de cuenta que salió de Belén. Miren, ahí está, son mis dibujos, es a mano, lo hice yo, soy muy creativo. Noemí tiene falda larga porque era cristiana. Me falló ahí porque tiene el pelo corto. Pero sale de Belén, donde tenía su casa, y se va 80 kilómetros a Moab. ¿Qué es esto? Haz de cuenta que tú agarras a tu familia, en aquel tiempo era caminar, y te lo llevas a vivir más o menos como de aquí a Samalayuca, caminando, y se fueron. Pero este fue un terrible error, porque Dios le había dicho a su pueblo en Belén, les había dicho, no vivan en Moab, no deben de ir a Moab. Te voy a platicar quiénes son los moabitas. Génesis 19 nos da una terrible historia donde las hijas de Lot emborrachan a Lot, y luego las hijas se acuestan con su papá para crear descendencia, y una queda embarazada y a su hijo le puso Moab, y de ahí nace esta casta, este grupo de personas llamados moabitas. Ellos, los moabitas, no adoraban a Dios, adoraban a un Dios que le llamaban Quemos, se llamaba Quemos. Y al Dios Quemos, los moabitas, como lo adoraban, era sacrificando niños. Entonces, Elimelech, basado en su propio criterio y en lo que estaba viendo, fíjate bien, decide llevar a su familia a Moab, que Salmos creo 22 dice que Moab es el lugar donde Dios se lava las manos sucias, es como su vasija para lavarse. Estaba diciendo, no es un lugar agradable.
irte a vivir en la suciedad. Y Elimelech decide agarrar a su familia y decirle: vénganse, vámonos a vivir. Pónganme la que sigue. Vamos a salir de la casa de pan y vamos al lugar prohibido de Dios. Pon mucha atención. Pónganme la que sigue. Elimelech, que quiere decir mi Dios es rey, pero tristemente vemos en su vida que él no vivía como si Dios fuera su rey. Te lo voy a repetir. Su nombre expresaba: Dios es mi rey. Cuando él se presentaba, es como si te presentaras con alguien y le dijeras: hola, Dios es mi rey. Eso expresaba su nombre, sus palabras, pero en su vida Dios no era su rey. Y entonces, como realmente era solo un nombre sobre él, él vivió haciendo lo que a él le parecía correcto. Vivió según su propio criterio, como en el libro de Jueces. Cualquier similitud contigo y conmigo no es coincidencia. Dios dejó ese libro por algo. Porque nos parecemos mucho. Aquí decimos: oh, tú eres rey, tú estás sentado, tú reinas, tú estás en el trono, tú eres el rey de mi vida. Pero la realidad es que fuera de aquí muchos de nosotros no vivimos como demostrando que Dios es nuestro rey, y seguimos y tomamos decisiones de acuerdo a nuestro propio criterio. Yo soy así. Yo no sé si aquí hay alguien más que es así, pero yo sí lo soy. Hay áreas de mi vida en las que yo lo hago. Ahora, a favor de Elimelech había una grande hambruna. Entonces puedes decir: pues es que tenía que alimentar a sus hijos. Sí, pero la realidad es que muchos de nosotros no estamos atravesando hambruna y a veces tomamos malas decisiones. Como padres, cada uno de nosotros muchas veces priorizamos diferentes áreas de la vida, y en base a esas prioridades tomamos decisiones. Yo me imagino a Elimelech pensando: tengo que darle de comer y mantener a enfermizo y cansado. Tengo que buscar una manera. Y a lo mejor tuvo un ofrecimiento de trabajo y le llegó un ofrecimiento que era tan padre. Dijo: con esto podemos vivir mejor, podemos hacer más. Y decidió aceptarlo. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por una escuela, por una educación que anhelamos por nuestros hijos, por amistades, por hobbies? Pero te digo algo: muchos de nosotros tomamos decisiones en nuestra vida diaria en base a la economía, provisión económica, y ponemos la provisión económica por encima de la protección espiritual. Muchas veces tomamos y priorizamos porque tenemos nuestros propios criterios y dices: oye, es que acá voy a tener más dinero. Y muchas veces he visto familias que dejan una iglesia donde están dando fruto, donde están creciendo, donde sus hijos están involucrados, donde sus jóvenes están siendo parte, pero les ofrecieron o quisieron irse a Estados Unidos para ganar más. Y ponen por encima del bienestar espiritual la economía. Y ¿sabes qué he visto pasar vez tras vez? Y no es porque lo desee, porque yo sé que hay gentes que Dios manda para allá. Pero he visto cómo la familia se aleja completamente del evangelio. Como los hijos terminan sin estar en la iglesia. Yo recuerdo cuando antes de abrir la iglesia, a mí me ofrecieron un muy buen trabajo en la ciudad de Monterrey. Me mandaron un vuelo de avión y fui a Monterrey. Me hicieron un ofrecimiento económico que era imposible decir no.
y estoy sentado con la persona última que me va a entrevistar, me da cuánto me van a pagar, cuánto me ofrecían, muchas cosas. Y me dice, quítese la corbata, Jorge. Era un señor de 65 años. Y me dice, quítese la corbata, vamos a hablar. Ya usted está contratado, ya nomás necesita firmar. Pero yo tengo una duda desde que leí su currículum. Me dice, yo tengo una duda, ¿por qué si te estaba yendo bien en la maquila cuando te graduaste los primeros 7 años? ¿Por qué dejaste todo para irte a servir a una iglesia? Y me hizo así. Y yo recuerdo que le empecé a platicar lo que hacía con los jóvenes. Y él, y en lo que menos pienso, ya había hablado yo por 40 minutos. Y se me quedó viendo este hombre. Se le llenaron, Dios es mi testigo que no estoy mintiendo. Se le llenaron sus ojos de lágrimas. Y me dijo, Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta? Con mucho respeto. Y le digo, sí, claro. Me dice, ¿por qué? ¿Sabes? Hay muchos de nosotros que pasamos toda nuestra vida tratando de saber para qué nacimos. Y tú a tus 35 años ya sabes para qué naciste. ¿Para qué te quieres ir a meter a una oficina lejos de tu ciudad? Esa misma noche regresé a Ciudad Juárez, me bajé del avión. Mi esposa estaba llorando porque ya se le hacía que nos íbamos. Y me dijo, ¿qué pasó? Y le platiqué. Y ella empezó a llorar. Y me dijo, he orado por ti, que Dios te hable hasta por medio de un burro, que no conocía nada de Dios, que te hable lo verdaderamente valioso. No priorices nunca la economía por sobre el bienestar espiritual o la protección espiritual. Nunca. Ten cuidado de no priorizarla. Elimelec tomó a su familia y se fue a Moab porque las cosas se pusieron difíciles. La pregunta para ti y para mí es hoy, ¿qué es lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué haces? ¿Continúas confiando y sobre el camino de la obediencia a Dios que hablamos la semana pasada? Te quedas en Belén, donde Dios quiere que estés, aunque las cosas estén difíciles, o te escapas, pónganme el otro, o te escapas a Moab. Te quedas en Belén o te escapas a Moab. Yo soy cristiano, Dios es mi rey. Pero te quieres casar y quieres un novio o una novia. Y quizá dices, no voy a tener sexo antes del matrimonio, voy a obedecer a Dios. Pero pasan las semanas, los meses, los días y nada sucede. Y tú dices, yo también tengo necesidades, Señor. Perdóname que te lo diga así. Pero vamos a ser honestos, ¿no? Y quieres y dices, es que Señor, pues yo también, se me está yendo el tren. ¿Qué haces cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué haces? ¿Confías en Dios o te vas a Moab? Cuando la economía se pone y tú dices, Señor, todo lo mío es tuyo, tú eres el dueño de mi economía, voy a honrarte, voy a ser fiel con mi economía. Y yo sé que tú me vas a bendecir, pero de repente tú empiezas a ser fiel y las cosas no mejoran. Y empiezas a batallar económicamente. Y de repente ponen en especial la televisión que tanto querías y dices, Señor, con tu diezmo voy a comprar una tele para... ¿Qué haces cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Qué haces? ¿Te quedas confiando en Belén o huyes a Moab? Señor, tú eres el Señor de mi vida. Ya no voy a tomar, Señor. Ya no me voy a drogar. Ya no voy a salir con mis amigos a emborracharme. Te voy a honrar con mi vida. Pero tienes un día malo en el trabajo, en la familia. Te frustras. Te llenas de estrés. ¿Qué haces? ¿Sigues confiando
o te vas a Moab. Son decisiones diarias que tomamos. Cuando la vida se pone difícil, lo más atractivo es irte a Moab. ¿Cierto o falso? Lo más atractivo es hacer lo que tu criterio te dice. Y eso fue lo que hizo Elimelec. Siguió sus deseos, siguió sus necesidades. Y vamos a ver cómo salió todo. Versículo 3 de Ruth capítulo 1. Dice, pero Elimelec, esposo de Noemí, pero murió Elimelec, fíjate, se murió, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, del camino de bendición, llega la tragedia. Dice, se murió Elimelec y entonces se quedó esta mujer Noemí sola. Los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Papás, aquí hay una lección bien fuerte. ¿Estás aquí? Como los hijos de Elimelec estaban en el lugar equivocado, se casaron con mujeres que no honraban a Dios. Ambos se casaron con mujeres moabitas. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? Yo no entiendo a papás que no animan y ponen todo para que sus hijos vengan a las actividades de jóvenes, a la iglesia. Y me dicen los papás, es que no le gusta, pero le gusta comer y que lo mantengas. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿O nomás los míos? Pero hubo una época donde mis hijos, yo les dije, si ustedes viven en mi casa, mis reglas. Y si algo puedo hacerlo yo, es involucrarlos lo más que pueda en la iglesia. Porque de ahí van a salir sus amistades. Y no voy a seguir qué más, porque ya estoy en esa edad. Es lo que Corintios le llama yugo desigual. Y tú dices, pastor, ¿eso es verdad o no? Sí es verdad. La Biblia lo enseña. Y hay muchos que se casan. No, yo lo convierto después. No lo hagas. Es que está guapísimo. Sí, pero cuando está enfermo tu hijo, a ver si le arrastra todo lo guapo en la cara y eso lo sana. ¿Quién va a orar por él? ¿Quién lo va a llevar a los pies de Cristo? Va mucho más allá. Y me extraña que los papás no aplaudan, pero está bien. Fíjate cómo sigue diciendo. Se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido ahí unos 10 años, se murieron también, malito y frágil, ¿cómo se llamaban? Cansado. Se murieron los 2 hijos. Se quedaron en un lugar que no deberían de estar. Se casaron incorrectamente y murieron fuera de la casa de pan. 3 vidas ahora, sin hogar, sin dinero y sin esperanza. Versículo 6. Aquí viene la parte central de lo que te quiero hablar. Dice, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras. Ya estaban casados, ¿se acuerdan? Porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. ¿Por qué te salites? El Señor eventualmente proveyó alimento. Sigue diciendo, salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron en camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, regresen a Moab. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. No eran malas personas.
Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, dice que no quisieron. Y esta Noemí, la nuera, vuelve a decirles y a insistirles. Y finalmente una de ellas, Orfa, regresa a Moab y rehace su vida en Moab. Pero versículo 15 nos habla de la segunda, de Ruth. Ruth no era judía, era una mujer ¿de dónde? De Moab. Fíjate lo que hizo Ruth. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo con sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió. Y aquí viene la clave de todo. Vamos a ver la conversión real de una mujer que no creía en Dios. Dijo, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vemos que ella renuncia a sus dioses, renuncia a Moab y da la vuelta y le dijo, tu Dios va a ser el mío. Ella había visto algo en su nuera, en su suegra. Ella había visto algo en su suegra y dijo, yo quiero y yo voy a seguirla y su Dios va a ser mi Dios, a pesar de que había tragedia. No era solo una declaración por encima, estaba diciendo, yo dejo a Quemos, el Dios que adoramos en Moab. Ese fue el momento de salvación. Póngame el siguiente diagrama. Y sabes, dieron la vuelta y regresaron. Eso es arrepentimiento. Cuando tú reconoces que estás en el lugar equivocado, viviendo y haciendo lo equivocado, y entonces te das la vuelta y comienzas a caminar de regreso. Eso fue lo que hizo Noemí y Ruth. Eso es arrepentimiento. No es que hago menos cosas malas o que dejo de hacerlas por un ratito. Noemí y Ruth regresaron al camino de la bendición, rumbo a Belén, rumbo a la casa de pan. En pocas palabras, regresaron a Dios. Regresaron a su llamado, regresaron a conocerlo, regresaron a honrarlo, regresaron a servirlo, regresaron a su casa. Eso es lo que hicieron Noemí y Ruth, regresaron. Porque fíjate bien, para regresar necesitas darle la espalda a tu Moab. Para regresar a casa necesitas darle la espalda a tu Moab. Para llegar a donde quieres llegar, tienes que dejar el lugar donde estás. Para llegar al lugar correcto, tienes que dejar el lugar incorrecto. Para llegar a donde Dios está, necesitas abandonar el lugar donde estás y comenzar a caminar en el camino de su bendición hacia la casa de pan, hacia su voluntad. Si tú estás en un noviazgo y estás saliendo con alguien que no honra a Dios y te deshonra a ti y te hace deshonrar a Dios con tus hechos, necesitas salir de esa relación. No lo vas a cambiar tú. Necesitas reconocer, esa relación me hace permanecer en Moab y la única solución es dar la vuelta, dejar atrás Moab y caminar. Es duro, es difícil, porque quizá entregaste tu corazón, sí lo es, pero te va a ahorrar mucho dolor. Una decisión cambió la vida de Ruth para siempre. La decisión de arrepentirse, de darle la espalda,
cambió la vida de Noemí y de Ruth, cambió el legado de ambas al grado que hoy leemos de ellas. ¿Y quieres que te diga lo más increíble? Que esa decisión de Ruth cambió el destino del mundo entero. ¿Quieres saber cómo? De una mujer moabita arrepentida. Si tú ves la genealogía, de ahí viene el rey David, de la genealogía de Ruth y de la genealogía del rey David nació el pan de vida, el rey de reyes, el señor de señores. La decisión de una mujer cambió la historia del mundo. Fue una decisión sabia, sí, pero ¿sabes qué? Fue una decisión muy difícil. Noemí y Ruth estaban atrapadas en el lugar incorrecto por una decisión tomada con un criterio incorrecto. Y mi pregunta para ti, con lo que quiero terminar el día de hoy: ¿hay alguna parte de tu vida que está atrapada en Moab? ¿Hay alguna parte escondida que está caminando fuera de su bendición? ¿Hay alguna parte en tu vida que, aunque por fuera declaras que Jesús es tu rey, sigues tomando decisiones de acuerdo a tu criterio, a lo que tú crees correcto? ¿Hay algún área de tu vida donde estás siguiendo tu verdad y no la verdad de la palabra de Dios? ¿Hay algún área de tu vida? Y la pregunta es, si Dios te ha hablado hoy y sabes que en algún área de tu vida estás en Moab, pónganme la imagen de nuevo, y tú estás en Moab y estás a gusto y a lo mejor las cosas van mal y no tienes paz, pero cuesta mucho regresar a la casa de pan. La pregunta práctica del día de hoy que te tienes que hacer es: ¿qué decisión necesito tomar el día de hoy para cambiar la historia de mi vida? ¿Qué decisión necesitas tomar el día de hoy? ¿Es de acuerdo a tu economía, una relación? ¿Son decisiones que tomas para calmar la ansiedad? ¿En qué área de tu vida estás viviendo en Moab y necesitas arrepentirte, dar la vuelta y regresar? A lo mejor necesitas pedir perdón y perdonar. A lo mejor necesitas salir de una relación. A lo mejor necesitas romper una tarjeta de crédito. A lo mejor necesitas bloquear a una persona o a varias personas de tus redes sociales. A lo mejor necesitas confesar una adicción y pedir ayuda. A lo mejor necesitas abandonar tu orgullo. A lo mejor necesitas el día de hoy entregar tu vida a Cristo. ¿Qué decisión te va a sacar de tu Moab para llevarte a donde Dios va a traer su provisión? Hoy, esa es la pregunta. Y quiero que por un momento cierres tus ojos y hables ahí donde estás con Dios. Si Dios te ha hablado, dile: Señor, he escuchado. Porque muchos de ustedes saben exactamente cuál es el Moab que tienen que dejar. Es tan claro. Pero quizá para algunos de ustedes no es tan claro. Y yo voy a pedirle al Espíritu Santo que te hable en este momento. Espíritu Santo, habla a cada uno de tus hijos. Que seas tú, Espíritu de Dios, el que les muestre el camino con tu verdad.
el camino de regreso, el camino de bendición. Y sabes, la decisión más importante fue la decisión que tomó Ruth. Noemí ya conocía la casa de pan. Noemí regresó a casa, como muchos de ustedes quizá con sus decisiones hoy regresan. Pero para Ruth fue abandonar su vida anterior, arrepentirse para tener una nueva vida en Él. Todo esto es una muestra de lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Cuando tú decides entregarle tu vida a Cristo, Él te cambia, Él te transforma. Pero todo eso nace de una decisión consciente de dejar tus dioses, tus anhelos, y decirle: Dios, yo te quiero seguir a ti, solo a ti. No bajo mi criterio, sino bajo tu criterio. Y yo no quiero irme sin darte la oportunidad a ti que estás aquí, que nunca has entregado tu vida a Cristo, de que el día de hoy le entregues tu vida al Señor. Así que si tú ahí, mientras todos tienen sus ojos cerrados, si el día de hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, ahí donde estás, levanta tu mano porque yo quiero orar contigo. Levanta en alto tu mano y vamos a orar. Gracias, puedo ver sus manos. Ahí donde estás, dile en tus propias palabras: Señor, hoy tomo la decisión de dejar mi vida atrás, mis anhelos y mis deseos, y hoy decido seguirte a ti. Hoy camino hacia tu casa, hacia tu presencia. Hoy camino hacia ti. Ahí donde estás, dile: Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres. Y Señor, yo pido que tu presencia, tu Espíritu Santo, selle cada decisión el día de hoy. Que cada uno pueda seguirte tomando decisiones sabias, correctas en el diario caminar. Hoy saliendo de aquí, el lunes, el martes, cada día de semana, Señor. Ahí donde estás, dile: permíteme declarar con mi vida que tú eres mi Rey. Declarar con mis decisiones que tú eres el Rey de mi vida. Y Señor, no daremos honra, no daremos gloria a nadie más. ¿Por qué no te pones de pie y levanta tus manos y deja que esta declaración se haga realidad en tu vida? Yo no voy a dar gloria a nadie más.